Hola, hola, yo soy Manuela Cadavid, comunicadora en formación de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. En el marco de este informe especial y en medio de esa contingencia ocasionada por el coronavirus COVID-19, nos preguntamos si durante este tránsito hacia la reactivación económica, hacia la flexibilización del aislamiento preventivo obligatorio, ¿será un regreso a la normalidad o se configurará a partir de ahora una nueva cotidianidad? Para esto escucharemos la opinión de un filósofo en formación. Vamos. Juan, bienvenido a este informe especial en esta etapa de post-pandemia. Muchísimas gracias, Manuela, por la invitación y un saludo a todos. Bueno, Juan, preséntate, porfa. Mi nombre es Juan David Casas, yo soy estudiante de último semestre de filosofía en la Universidad Luis Amigó. Juan, bueno, en toda esta contingencia del COVID-19, ahorita en el tránsito al regreso posible de la normalidad o de una nueva cotidianidad, nos preguntamos cómo será esa interacción social. ¿Consideras que es posible una socialización sin contacto físico, teniendo en cuenta nuestro contexto, nuestra cultura antioqueña, que el contacto físico es habitual, saludamos de beso, de abrazo, somos sumamente afectivos? ¿Cómo crees que se dará esta nueva interacción? A ver, yo creo que por un lado nosotros somos una raza que somos muy adaptables. De hecho, si bien la cuarentena generó pues como mucha resistencia al principio, la gente fue lentamente adaptándose y muchos se acostumbraron a estar encerrados. Por otro lado, somos una cultura caribeña, nos gusta tocarnos, abrazarnos, darnos picos todo el tiempo. Esa mezcla, unido a un tema de desobediencia casi que va en la sangre de los colombianos, entonces yo pensaría que la mayoría va a optar por volver a ese contacto con la gente, incumpliendo un poco el protocolo. Claro, se van a mantener como algunos, digamos, unas mínimas medidas, pero la gente va a volver y a un asunto que es cultural, que es el contacto con el otro, y que no creo que esta emergencia vaya a generar un cambio significativo en la gente en ese sentido. Una de las, digamos, de las características importantes que le da Heidegger a la filosofía en el siglo XX es un asunto que se ha llamado como una filosofía existenciaria, una analítica existenciaria. Y entonces Heidegger dice que el ser humano es un ser para la muerte, que a diferencia del resto de los animales y del resto de los seres vivos, el ser humano, desde que toma conciencia, es consciente de que se va a morir. Y su relación con la muerte entonces termina siendo como la característica fundamental y que va a transversalizar todas nuestras demás relaciones con el mundo y con el otro y con lo otro. La conciencia de que vamos a morirnos genera una carga importante en el ser humano. De alguna forma la emergencia pues ante el asunto del COVID lo que nos puso de manifiesto y nos recordó con más ahínco es esa relación profunda con la muerte, permanente con la muerte. Yo no sé si ese temor a morir sea mucho más poderoso que nuestro deseo de contacto con el otro, porque entonces acá hay, por un lado, ese temor de fenecer, pero por otro lado un asunto profundamente hormonal, que es el llamado de nuestro cuerpo a sentir el contacto con el otro. Nietzsche decía que nosotros somos un cuerpo y somos un todo que constituye un cuerpo que siente, que piensa, que desea, y estamos en una permanente lucha. Y como estamos en esa permanente lucha, eso lo evidencian este tipo de dilemas éticos. Yo creo que en sociedades como la nuestra vamos a optar por el contacto con el otro, desafiando incluso nuestras posibilidades de morir, si así se quiere entender. Bueno, Juan, hemos conversado acerca de nuestra naturaleza social, somos seres sumamente sociales. Nuestra cultura, conversamos de las particularidades que tenemos, de lo dados que somos al contacto físico.
¿Cómo crees que será esa nueva cotidianidad? ¿Cómo crees que nos comportaremos ahorita en esta etapa post-COVID-19? A ver, yo creo que hay una relación importante, una reflexión importante ahora con todo el tema del biopoder y cómo se instaura el poder sobre nuestros cuerpos y cómo va a ser ese periodo post-COVID. Yo creo que ese periodo post-COVID va a tener dos características importantes. Uno es que va a fortalecer el estado policivo. Y al fortalecer el estado policivo, lo que se va a generar es un proceso de mayor control sobre los cuerpos de cada uno de nosotros, sobre nuestras relaciones, sobre nuestros comportamientos, sobre dónde estamos. Voy a poner un caso muy sencillo. No es en vano la acción de tutela que fallaron en contra de el Medellín Te Cuida, que realmente era un empadronamiento lo que se estaba haciendo. Claro, eso sirve para controlar un poco los círculos en los cuales nos movemos en el momento de tener que hacer un cercado epidemiológico, pero lo que hay detrás de eso es el estado policivo, es el estado controlador, es el estado que quiere saber en dónde están todos sus individuos. 1984, un mundo feliz, o sea, es volver a las distopías de la política. Y eso nos pone en unos dilemas que es o nos controlan o está en riesgo la supervivencia del ser humano. O te toco o puedo mantener la certeza de que no voy a estar contagiado. Entonces nos vamos a poner en una lógica de fortalecer el profundo temor por el otro. Y ese profundo temor por el otro está soportado sobre la desconfianza. Entonces, o yo desconfío del otro y evito contagiarme, o entro en la confianza que siempre me han dicho que tengo que tener en el otro, pero corro el riesgo del contagio. Son dilemas muy complejos porque en últimas lo que nos está poniendo es como esa confrontación entre lo más elemental. Lo más elemental es la vida. Entonces, si yo no soy solidario con el otro, corro el riesgo de morir. Yo pensaría que esos son falsos dilemas. Y que son falsos dilemas porque realmente la posibilidad de morir en esta pandemia, si se quiere llamar así, pues es muy baja. Sin embargo, se da como en todas las enfermedades. Pero creo que nos va incluso a llevar a una especie de paranoia colectiva, porque entonces la gente se tiene miedo entre sí, la gente ya no quiere salir, la gente le da miedo salir, le da miedo contactarse con el otro, acercarse al otro, pero sabe que en el fondo si no tenemos contacto con el otro, o sea, solos también vamos a fallecer, no podemos vivir solos. Entonces creo que eso lo que terminará generando son unos estados más de locura en una sociedad que de entrada ya ha perdido la cordura. Juan, ahorita que tocas el tema del Estado y de sus formas de ejercer poder sobre el ciudadano, ¿qué crees que pasará con el ocio y el entretenimiento? El tema puntual, por ejemplo, de las discotecas. Es algo que se ha debatido bastante y que por un lado está el sustento y la base de la economía de muchas familias, por el otro lado está una forma de esparcimiento, de relacionamiento, y por el otro lado está esta restricción debido a que es un espacio que difícilmente se puede garantizar un protocolo de bioseguridad. Mantener un protocolo de bioseguridad no es posible en una discoteca, por lo menos en las discotecas nuestras, ¿cierto? No conozco una donde se pueda conservar. Y de alguna forma, pues es que ese modelo represor lo que busca es eliminar la mayor posibilidad de los escenarios de dispersión colectivo, los deportivos, en este caso los que estás colocando de la rumba, un aislamiento total que también nos puede llevar al regreso a sí mismos, que es una de las reflexiones importantes que han hecho, por ejemplo, los filósofos argentinos. La cuarentena nos ha puesto a irnos a la casa a pensar en nosotros mismos
y eso ya es un ejercicio filosófico importante. O sea, son unas por otras, ¿cierto? Lo que yo pienso es que nosotros no podemos renunciar a la posibilidad de vivir por el miedo a morir. Y ese será el gran dilema, ¿cierto? O vivimos con miedo a morir y no vivimos, o nos arriesgamos, y la vida es un permanente riesgo. La muerte es una posibilidad que siempre está. La vida es una realidad a la que nos tenemos que enfrentar. Entonces, en esa lógica, ¿tú crees que en algún momento los ciudadanos se van a movilizar para exigirle al Estado que haga reapertura de esos escenarios de ocio, de entretenimiento, de deporte? En sociedades como la nuestra yo no veo una sociedad tan madura como eso, pero de una forma, digamos, muy soterrada sí. Las protestas en los Estados Unidos muestran de alguna forma una ruptura, más que a las medidas de la cuarentena, a las restricciones del Estado mismo. Entonces, a no tolerar que el Estado te limite tanto. Y creo que una manifestación de eso son las actuales protestas que hay. Incluso la cuarentena lo que hizo fue acabar con una serie de brotes de malestar social que habían en distintas partes del mundo. Total. Juan, otro de los escenarios que ha generado como controversia es el tema de que el Estado viene promoviendo el uso del transporte masivo, del transporte público, y ahorita nos dicen eviten utilizar el transporte masivo. Entonces llegan las comparaciones. Bueno, tenemos que usar el transporte masivo como en nuestra ciudad el metro, pero es un lugar donde claramente hay aglomeraciones, donde un sistema que no está preparado para una distancia social significativa. Entonces dirían algunos, pues esa misma aglomeración se puede ver en una discoteca, esa misma aglomeración se puede ver en un gimnasio. ¿Cómo crees que entra el Estado a priorizar el orden de reactivación de los escenarios sociales? Mire, si algo ha puesto de manifiesto esta crisis es la profunda debilidad de nuestro sistema en conjunto. Nuestro sistema económico colapsa ante la amenaza de un paro. Nuestro sistema social, las instituciones del Estado colapsan con mucha fragilidad. Hay un Estado frágil, una sociedad que está fundada sobre unas bases muy frágiles, y ya eso nos entra a limitar demasiado. Y lo otro es que hay una permanente improvisación. Evidente, la planificación y estos estados de emergencia son contingentes, pues no son planificados, nadie se lo esperaba, pero un día sale una medida, el otro día sale otra, hoy levantan, mañana vuelven y lo ponen unas restricciones hoy y mañana las quitan y ponen otras. Entonces hay una permanente tensión, ¿cierto? Porque está en riesgo la vida, pero está en riesgo el sistema económico. Y las sociedades tendrán que definir cuál de las dos van a priorizar. Algunos públicamente han dicho, para nosotros es más importante la vida, otros han dicho, para nosotros es más importante el sistema económico. Y ahí empiezan a jugarse medidas para tratar de conservar, digamos, como cierto margen de prudencia. Sí, abramos el tren, abramos el metro, pero que solamente se ocupa un 50%. Entonces empecemos a jugar con sectores de la economía, con horarios, con instituciones. Y así se ha venido haciendo con todos los sectores, pero es una improvisación que a veces funciona, a veces no, a veces se disparan los índices de contagio, entonces vuelven otra vez las medidas restrictivas, y ese ha sido más o menos el juego que se ha venido presentando y va a seguir. Esa es la sociedad. Podríamos hablar de una pedagogía de la distancia. Sí. Pero lo peligroso es los valores que comienzan a encerrarse detrás de un ejercicio de distanciamiento del otro. La desconfianza es una de las cosas que más me preocupa, porque promover la distancia del otro de alguna forma es promover esos valores que no permiten la construcción de una sociedad o de una comunidad. Y eso arraigado en sociedades violentas como la nuestra es un asunto profundamente contraproducente. Yo creo que
la cultura, nuestra tradición cultural podrá terminar primando más y haciendo una ruptura sobre esas medidas que se están estableciendo alrededor de la pandemia. Y a pesar de los riesgos que eso pueda generar, será mucho mejor, eso a mi entender, que la generación de una cultura de la desconfianza del otro. Eso sería mucho más dañino y creo que seguiría arraigando en nuestra sociedad unos valores que le hacen mucho daño, unos contravalores, si se quiere, que le harían mucho daño a nuestra construcción como sociedad, a la poca construcción que tenemos como comunidad. Juan, muchas gracias por hacer parte de este informe especial y por contarnos tus opiniones acerca de esta nueva configuración de la cotidianidad de nuestra sociedad en la etapa post-pandemia. Muchas gracias, Manuela, y muchas gracias a los que nos han estado viendo.